Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Gordo Gavilanes y seguramente lo podrán ver en los dos canales que tengo, el de VK, Jesús Gordo Gavilanes, y el de Verdad García García en YouTube. Y voy a hablar de un tema social de España, pero fundamentalmente es un tema, no es un tema de política, es un tema de legislación. Se lo voy a dejar claro. Yo, vamos, voy a intentar exponer para que ustedes lo entiendan y para que la gente que lo quiera entender lo entienda. Se puede rebatir de muchas formas y indudablemente todo está sujeto a interpretación. Voy a hablar del tema de la extracción de Franco del Valle de los Caídos, del generalísimo don Francisco Franco Bamonde del Valle de los Caídos. Eh, Hay gente que dice cuando se ha vulnerado una tumba, pues que se están vulnerando, se está entrando en problemas penales. En algún momento a lo mejor podremos tocar ese punto, pero yo lo que creo y lo que voy a razonar es que se ha vulnerado totalmente la legislación vigente. Se ha vulnerado tanto la Constitución como el Código Civil. Entonces, pues voy a intentar explicarme un poco. Y para ello, lo primero, aquí se habla mucho bla, 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 pero vamos a coger las leyes y ver lo que dicen. La ley es el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, que es la Ley 52 de 2007. Un momentito, por favor, que la Ley 52 de 2007 establece, artículo 16.3, Valle de los Caídos, establece que en el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil Española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda. Bien, vale. Eso es lo que dice el artículo 16.3. Pero siempre, toda la legislación tiene que estar de acuerdo con la Constitución y con las leyes, sobre todo con las leyes generales que establece el artículo, perdón, el título primero del Código Civil, capítulo primero, y que lleva vigente desde hace 140 años, por lo menos. Vale, y la Constitución lleva vigente desde hace 44 años. Está claro que este artículo se estableció en 2018, mediante una modificación, nada más llegar el señor Sánchez a la Moncloa, una modificación que estableció el gobierno del señor Sánchez. Gobierno nunca totalmente legalizado, nunca totalmente legal, porque siempre estuvo mediante algún tipo de... Bueno, se puede interpretar en algún momento que pudiera ser legal, pero nunca ha llegado al poder mediante la votación de los españoles. Siempre ha llegado al poder, y siempre ha estado en el poder, mediante algún tipo de intencionalidad legal, pero no intencionalidad del pueblo español. O sea, el pueblo español no le ha votado al señor Sánchez nunca. Bueno, se pueden llegar de otras formas a ser presidente del gobierno, pero de luego lo que quiero dejar claro es que el pueblo español no le ha votado. Vamos a ver, no ha votado a unas cortes en las cuales le eligiera como presidente de gobierno, que es como se eligen los presidentes de gobierno en España, porque no hay una votación directa. Vale. Entonces resulta que este artículo se ha establecido en 2018. Vamos a ver, ¿y este artículo de 2018 puede valer para algo? A ver, vamos a ir más general. ¿Ustedes piensan que una ley dada ayer puede ir para lo que ocurrió hace 2000 años? No, ¿verdad? O sea, evidentemente no. ¿Podría ir para algo anterior o posterior? Bueno, pues en principio podríamos suponer, no hay que ser muy inteligente para pensar, que si la ley lo dice, y siempre que esté permitido en la Constitución, si la ley lo dice, pues podría haber una retroactividad de la norma. En este caso, esta ley no lo dice, que yo sepa. Esta ley no lo dice, vamos a ir a las disposiciones finales. Disposición adicional quinta, los efectos de la obligación se autoriza al gobierno de 6 meses mediante el Real Decreto tal.
La en vigor de la ley establecerá nada, disposición adicional, sexta bis. Se desarrolla el gobierno en disposición final primera al gobierno para que desarrolle la ley, como todo, y que entrará en vigor al día siguiente, vale. Esto lo hizo José Luis Rodríguez Santander el 26 de diciembre de 2007, pero lo que está claro es que este artículo, del que les he hablado, el 16.3, precisamente, solo empezó a existir desde el año 2018. Por lo tanto, vamos a ver el sistema de normas en las que nos tenemos que basar. Yo entiendo que ustedes no lo entiendan, o que estén formados en derecho, pues sí lo van a entender, lo que no. Pero es que todo el mundo puede entender lo que digo, porque lo que sí está claro es que un artículo solamente hay que leerlo. Artículo 16, Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil Española, como lugar de conmemoración, recuerdo, homenaje a las víctimas de la contienda. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo podrán yacer ahí la gente? Solo yacer esa gente y no podrá yacer otra. Pues indudablemente desde que se ha dictado este artículo y ha entrado en vigor. Parece ser que la disposición final segunda dice que entrará en vigor al día siguiente. Vale. En eso está vencido. A partir de las tumbas de 2018, la gente solamente podrá ser enterrada los que estén como consecuencia de la guerra civil. Pero podrá ser sacado de su entierro aquella persona o aquellas personas, que ahora veremos aquella persona, aquellas personas que estén enterradas antes de ese punto. Bueno, pues vamos a ver lo que dice la Constitución. El artículo 9.3 de la Constitución establece que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Ahí voy. La irretroactividad, la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, y también aquellas restrictivas de derechos individuales. ¿El artículo de esta ley es una disposición restrictiva de derechos individuales? Pues sí, porque obliga a que aquellas personas que han sido enterradas sin haber muerto dentro de la contienda civil y que ya llevan enterradas mucho tiempo, como es el caso de Francisco Franco, tengan que ser sacadas de allí. Por lo cual está dentro del artículo 9.3. ¿Y qué son estos principios? Pues estos principios el principio de legalidad tal, ya dice que son principios. ¿Pero principios qué? Son principios generales del derecho. Y eso lo establece el Código Civil, nada más lo empezamos a leer todos los abogados. El artículo 1.1 establece el sistema de normas por los cuales se rigen. Está basada en la ley, la costumbre y los principios fundamentales del derecho. Este es un principio fundamental del derecho, o sea, no es cualquier cosa. Tanto el Código Civil, en su artículo primero, que establece la legislación para todos los demás códigos, aunque no sea con norma de ley orgánica, da igual, tiene la autoridad correspondiente a 140 años de historia que tiene el Código Civil. Establece cuáles son los principios generales del derecho, establece que los principios generales del derecho son informadores de todo el derecho. Y la Constitución establece que uno de los principios generales del derecho, de los que dice el Código Civil, que es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, por lo cual la Constitución garantiza la irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales. Eso es exactamente lo que establece el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica, de la llamada Ley de Memoria Histórica por unos, otros le llaman Ley de Memoria Histórica, pero bueno, en principio, sin ir a cosas particulares, la Ley de 52 de 2007 establece en el artículo 16.3 que lo sustituyó en esta ley, lo estableció además en esta ley el señor Sánchez, mediante decreto ley, estableció esto. Y esto lo estableció con la posibilidad, pues en esto se ha basado el Tribunal Supremo
en su sentencia para poder sacar única y exclusivamente a don Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y no se ha hecho porque, vamos a ver, las leyes luego se desarrollan en reglamentos y en actos administrativos. Los únicos actos administrativos, además del decreto ley, han sido aquellos suficientes durante 1 año y 2 meses para sacar a don Francisco Franco única y exclusivamente a él del Valle de los Caídos. Eso es una cosa muy grave, porque en el fondo estamos trabajando con un artículo de una ley que es un fraude de ley, porque está utilizando este artículo de una ley para hacer algo que es fraudulento, que es aplicar una ley única y exclusivamente a un hecho, a un acto administrativo. En este caso, al enterramiento de una persona que ya llevaba enterrada 43 años. 43 años, y por lo tanto esta ley, este artículo 16.3 de esta ley, no puede influir contra un hecho, contra un enterramiento establecido hace 43 años. Es una salvajada. Y no hay que entender mucho para razonar que es una salvajada, cualquier persona puede entenderlo. Todos menos los que debieran entenderlo. Quizá es que tengan una inteligencia superior a los demás. Pero yo, aunque acate las leyes, indudablemente, uno, puedo recurrirlas si veo que son ilegales, si van contra lo que yo entiendo, nuestras normas fundamentales y nuestras normas accesorias, pero también fundamentales como es el Código Civil, y puedo recurrirla ante los tribunales, sea una sentencia de un tribunal supremo o sea lo que sea. Vale. Incluso es que fíjense ustedes que un artículo de una ley que vulnera estos principios fundamentales y que además está dejando en una situación particular que es muy importante, una situación única para un caso, no va solo contra el artículo 9.3, el cual se puede utilizar para un recurso, no una cuestión de inconstitucionalidad, sino un recurso de inconstitucionalidad. Pero sí, de acuerdo y junto con el artículo 14 de la Constitución, que a ver si se lo encuentro rápido, sé exactamente, el artículo 14.2 de la Constitución, que establece ay, Dios mío, perdonen, que es que claro, es que cuando estos libros son tan grandes y tienen tantas cosas, los españoles son iguales ante la ley. Bueno, eso está claro, el principio de igualdad ante la ley. Pero el párrafo segundo es todavía mucho más importante, porque posibilita interpretar como es el principio de igualdad ante la ley. Sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vale. En este caso, esta ley, se ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución porque se ha aplicado única y exclusivamente para un caso particular. Con lo cual estamos produciendo una discriminación porque las leyes nunca pueden ser leyes particulares, porque si fueran leyes particulares vulnerarían el artículo 14 de la Constitución, párrafo segundo, el principio de no discriminación. Principio de no discriminación que está establecido tanto en la Constitución española como en la Ley de Derechos Humanos, como todas las demás leyes universales de derechos humanos españolas y americanas que existen, como en el Código de Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos y como toda constitución de cualquier país europeo. Por lo tanto, se ha hecho una cosa que yo creo que es muy bárbara. Creo. Por lo menos tengo derecho a discutir esta sentencia. Y tengo derecho a discutir esta sentencia porque este punto no se ha tocado en la misma. Lo voy a volver a ver, pero no se ha tocado en la misma. Han ido directamente al artículo 16.3, que es el que regula la salida. Pero ¿pueden aplicar el artículo 16.3? Y realmente los jueces deben saber cuándo se puede aplicar un artículo. O por lo menos deben estudiarlo. ¿Es el artículo 16.3 discriminatorio? Pues sí, cuando solo se ha aplicado a una persona. Si se hubiera aplicado a todos, podría no ser. Pero es que en ese caso iríamos también contra el principio de interdicción de la arbitrariedad.
retroactividad de las circunstancias lesivas, en todos los casos. ¿Está basado esto en algún fundamento legal? Vamos a ver, don Francisco Franco o cualquiera de los que fue enterrado antes del año 2018, estaban allí enterrados en el Valle de los Caídos, porque hubieran cometido alguna ley que hubiera impedido que fueran allí enterrados. No. El excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde murió como jefe del Estado español el 20 de noviembre del año 75 y se le rindieron los máximos honores y fue enterrado allí porque lo dijo su sucesor, que fue don Juan Carlos I, el cual he de agradecer lo mucho que ha ido este día a la tumba de Franco, para recordar que fue él el que dijo que fuese esa tumba. Cada cual se retrata como es. Pero lo que está claro es que don Francisco Franco era jefe del Estado, la máxima dignidad del Estado español. No era jefe de gobierno, no, era jefe del Estado, o lo equivalente en aquel momento. El número 1. Y murió sin mácula, o sea, fue enterrado sin cometer ningún delito. Y posteriormente, en el año 70 y tantos, años después de morir, no muchos, se estableció la ley de punto final, con la cual, ley que ya lleva muchísimos años en vigor, y que precisamente es una ley favorecedora de derechos fundamentales y que no hay motivo alguno para modificarla. Y esa ley de punto final establece que todo aquello de la ley, todo aquello de la guerra civil, tiene que quedar olvidado. Por ese motivo, cuando se denunció a Santiago Carrillo como un criminal masivo, no se le pudo juzgar. Entonces Franco está incólume en sus derechos. Era el número 1, estaba enterrado en el Valle de los Caídos con todos los honores, fue enterrado allí, fue enterrado porque lo dijo otra persona, pero era el que lo podía decir, que era el jefe del Estado en aquel momento y durante los 40 años posteriores. Y bueno, pues yo no veo motivo para que un caso así, que está perfectamente legal el entierro, ese entierro, que es vulnerador de derechos fundamentales, pueda ser modificado por una ley que se produce 40 y tantos años después, más una ley que se produce mediante decreto ley. Fundamentalmente porque vulnera el artículo 14 de la Constitución, en el principio de no discriminación, vulnera el artículo 9.3 por la irretroactividad de normas, y vulnera el artículo 1 de los principios, y vulnera el artículo 1.1 del Código Civil, y sigue vulnerando el artículo 2 del Código Civil, cuando establece el número 2, que las leyes no tendrán efectos retroactivos cuando no se diga lo contrario, salvo que se diga lo contrario. Es que en esta ley no se ha dicho lo contrario. Por lo tal, esta ley, el artículo 16.3 de esta ley, no tiene efectos retroactivos. Y además es que un artículo de una ley modificada mediante decreto ley saldría evidentemente de sus contenidos y sería inconstitucional si modificara alguna disposición que fuera sobre toda la ley. Eso no se puede hacer mediante un decreto ley. Una ley se tiene que modificar mediante aprobación en las Cortes. Señores, ¿ven ustedes la barbaridad que se ha hecho? Bueno, evidentemente el camino sería recurrir ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, y pedir que se anulase esta norma, artículo 18.3 de la Ley de Memoria Histórica, y los actos derivados de la misma. Y que volvieran aquellos actos realizados que van contra la ley, volvieran a su carácter anterior. Es decir, que si Franco estaba enterrado en el Valle de los Caídos, tendría que volver al Valle de los Caídos. Que yo sé que esto no lo voy a conseguir nunca, estoy de acuerdo, ni lo va a conseguir nadie, pero no lo va a conseguir nadie en este momento. Si la ley cambia y los legisladores cambian a ser unas personas sensatas y razonables y que quieran seguir la ley, pues entonces sí puede cambiar, claro. Pero solo en ese caso. ¿Que en sedes internacionales se pueda modificar? Pues indudablemente se tendría que admitir esto. Se tendría que admitir esto y muchas otras cosas más. Pero esto se tendría que admitir, porque esta ley debía declararse nula.
El camino sería ir al Tribunal Constitucional mediante una cuestión de inconstitucionalidad que se plantearía a la vez que el recurso ante el Tribunal Supremo, en el cual el Tribunal Supremo podría inadmitirlo, evidentemente sería lo que haría, pero si no lo inadmite porque vea que tiene interés, pues tendría que admitir la cuestión de inconstitucionalidad o no admitirla. Caso de que se admita o no se admita, se recurre en amparo al Tribunal Constitucional. Se admite la cuestión de inconstitucionalidad, no. Que vaya la cuestión de inconstitucionalidad por su nombre. Si no se admite, se presenta un recurso de amparo para que se admita la inconstitucionalidad de la norma y se sigue adelante y luego se recurre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Señores, este camino es muy sencillito, ¿eh? No se crean ustedes que hay que tener unos grandes conocimientos de derecho. Entonces yo sé que esto es un poquito aburrido, pero señores, a mí me gusta hablar cuando hablo y hablo de cosas importantes, me gusta hablar con conocimiento de causa, ¿eh? Entonces recuerden ustedes, artículo 1 del Código Civil, 1.1 del Código Civil, artículo 2 del Código Civil, artículo 9.3 de la Constitución Española, artículo 14, párrafos primero y segundo de la Constitución Española, bueno, y alguno más que establece que se puede presentar recurso de inconstitucionalidad por una serie de artículos que van del 13 al 29, en el cual está incluido el 14, claro. Y al cual, el artículo 14 que puede estar apoyado con todo lo que se quiera decir de él, indudablemente también con el artículo 9.3. Porque se ha vulnerado precisamente un principio general del derecho. Aparte de eso hay muchas otras cosas, pero yo solamente voy contra la ley. Después, el atentar contra una tumba a los 45 años, señores. Pueden decir lo que quieran, la sentencia, pero saben que no es cierto. Si quieren, pueden consultar alguna obra de Eurípides, precisamente sobre enterramientos de hermanos, y no enterramientos de hermanos, y lo que va entre el derecho de los dioses y el derecho de los hombres. Es inhumano que a una persona enterrada se la saque de su entierro, al cabo de 45 años. Va contra todo el derecho divino. Por muy humano y por muy natural, por muy legal que sea la norma, que no lo es, según mis criterios, y lo he dicho en de qué estoy basado, no va contra la ley natural, no va con la ley natural. Pero si es que es una locura, ¿cómo se va a declarar? Ya saldrá uno diciendo, es que era un dictador. A ver, perdone, señores, que son un dictador, eso lo pueden decir ustedes. Yo también puedo decir que ustedes son unos hijos de perra. ¿Tengo fundamento para eso? ¿He visto yo a su madre haciendo cosas de ser hijos de perra? Pues no, pues entonces no lo puedo decir. ¿Ustedes pueden decir que Franco es un dictador? ¡Es que sus hechos! No, miren ustedes. Tiene que haber una sentencia, no. Franco murió como jefe del Estado. No, y luego no se aplicó nada porque había una ley de punto final. Y punto. Porque lo que está claro es que si no se hubiera puesto esta ley de punto final, las que hubieran ido a la cárcel hubieran sido la pasionaria Carrillo y algunos otros más, que estaban todavía vivitos coleando en el año 78. Cualquier español los podría haber denunciado. Entonces, fíjense ustedes que esa ley de punto final ni siquiera se hizo a favor de Franco. Pero claro, las leyes tienen que ser leyes generales. Que eso es lo que precisamente este artículo... Es que este artículo 16.3 está hecho además en fraude de ley. Porque hay 40 y tantas personas, entre ellas muchos sacerdotes del Valle de los Caídos, que han sido enterrados allí. Entonces, ¿por qué nos han sacado estos señores? Es que eso no nos molesta, mire usted, perdone. Si ustedes van, tienen que ir contra todos. Claro, saben ustedes que si van contra los 43 sacerdotes del Valle de los Caídos, a los cuales no se le puede decir nada, bueno, sí que son muy malos porque son católicos, pero claro, eso no vale. Entonces, pues claro. Señores, no sabré que ustedes son unos hijos de perra lo que han hecho eso, pero realmente son unos hijos de perra jurídicos. Qué malvados son, de verdad. Qué malvados son y qué bestias son, de verdad. Qué bestias son jurídicamente hablando. Señores, buenas noches. Espero que me haya podido explicar y que ustedes lo hayan podido entender. Consulten los códigos que están ahí, consulten la Constitución. Yo no les estoy engañando. Ahí están las leyes en las que me he basado. Ahí está. Cualquiera puede hacer el recurso. Es facilísimo. Buenas noches, señores. Espero que por lo menos
se haya entendido y hayan disfrutado del entendimiento de conocer que les han engañado como a perros, como estos miserables hacen en todo momento y lugar. Buenas noches. Desde luego, lo que sí podemos estar seguros es que la inseguridad de las leyes en la España es tan abismal cuando gobierna la izquierda que estamos en un régimen de esclavitud. Esto no es una democracia, señores. Buenas noches.